Ya, entonces, hoy día vamos a ver, esencialmente, esto no es materia nueva, sino que es como una aplicación de las cosas, todo lo que ya hemos visto, que va a ser de la parte más, más que cinemática, como donde igual eh, nos salió el tema de esta aceleración centrípeta, ¿cierto? Y ahora incorporarlo con Newton, ¿sí? Entonces, así como a modo de recordatorio, dijimos que cada vez que teníamos una partícula que se mueve así como en este monito, con una trayectoria circunferencial, entonces existe una fuerza, aquí dice R por fuerza radial, yo siempre prefiero llamar una fuerza central, para enfatizar de que apunta hacia el centro, que es la llamada fuerza centrípeta. Solo por el hecho de que estoy describiendo esta trayectoria circunferencial, entonces tengo automáticamente una fuerza centrípeta porque tengo una aceleración centrípeta, ¿sí? Y esa aceleración centrípeta, aquí voy a poner aquí, olvídense ese signo que estaba ahí, es más, si es que uno tiene que una partícula se mueve con cierta rapidez v y la está describiendo con una circunferencia de radio r, entonces la fuerza centrípeta o la fuerza radial que apunta para allá la puedo calcular de esta forma, ¿sí? Porque recuerden que esto es F igual m por a, eso es la ecuación de toda la vida ya, que para nosotros tenemos que tatuarla, ¿cierto? F igual m por a, así que como sé automáticamente que por el hecho de que esté describiendo una circunferencia, entonces tengo una aceleración centrípeta, entonces voy a tener que tengo una fuerza centrípeta, ¿sí? Van de la mano simplemente por la segunda ley de Newton, ¿sí? Así que esto no es una nueva fuerza, es simplemente decir, reconocer de que dado que estoy en este tipo de movimiento, entonces existe una aceleración centrípeta y por lo tanto eso debe tener asociado sí o sí una fuerza centrípeta, ¿sí? O fuerza radial como está escrito ahora, da lo mismo el nombre, ¿sí? Por otro lado, no, este no es uno, no necesariamente es la única aceleración que tiene. Recuerden que cuando dijimos teníamos movimiento circunferencial, tengo la aceleración centrípeta, pero además puedo tener quizás una aceleración tangencial también, que es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Por lo tanto, si tengo esa otra componente de la aceleración, entonces voy a tener una aceleración tangencial, ¿sí? Y como no nos vamos a meter tanto como en este curso, porque para sacarle más jugo a esta ecuación, recuerden que la aceleración tangencial era R por la aceleración angular alfa, pero eh, la voy a dejar hasta aquí nomás, no voy a decir mucho más porque esto es un poquito más complicado porque esta ecuación normalmente es útil cuando tenemos un poco más herramientas de cálculo, donde yo puedo extraer la aceleración a partir de esta ecuación, ¿sí? Porque por la naturaleza no quiero hilar más fino, eh, así que voy a dejar que esta ecuación es cierta, la aceleración tangencial tiene naturalmente asociada una fuerza tangencial, eh, pero nada más que eso, ¿sí? Esencialmente donde tenemos este tipo de situaciones, el caso emblemático es el péndulo, ¿sí? El caso emblemático del péndulo, tengo una partícula que está acá, de masa m, y por lo tanto, entonces tengo que la partícula tiene una aceleración centrípeta hacia allá, ahí va una aceleración centrípeta, y por ejemplo, en la foto que le tomé aquí al péndulo, también tiene una aceleración tangencial para acá, y esa aceleración es debido a la gravedad, ¿sí? Entonces, en todo instante de tiempo, la aceleración tangencial va cambiando tanto de magnitud como de dirección. Así que es un poquito más, o sea, la otra tampoco es tan fácil, pero para sacar el jugo, como le decía, en términos de ecuaciones, esta a este nivel no la vamos a utilizar mucho. Pero esta sí es mega, hiper importante. Sí, entonces, y eso es todo como lo que podemos decir. Ahora está como que movimiento circular que implica aceleración centrípeta y por lo tanto debo tener una fuerza centrípeta. Entonces, el primer problema que vamos a hacer va a ser el siguiente. Dice, una pequeña bola de masa m se suspende de una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con rapidez constante v eh, en un círculo horizontal de radio r como se muestra en la figura. Puesto que la cuerda hace un recorrido de la superficie en forma de cono, el sistema se conoce como péndulo cónico. Eso es como una información aparte. Encuentre una expresión para la velocidad, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende el mono está hecho así como al tiro en 3D, ¿cierto? La partícula está recorriendo esta cuestión, se refiere al cono que se forma acá, a ese cono que se forma acá, por eso es que se llama este famoso el péndulo cónico. El péndulo simple sería este que se mueve
literalmente en un plano, ¿cierto? Ese sería el péndulo simple. Este es una cosa que hace así. ¿Sí? Así que, denme un segundo. Ya. Ya, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribir, como siempre, en todo este tipo de problemas, las ecuaciones de Newton y veamos qué resulta. Entonces, para hacer esto voy a hacer como, no, quizás en este problema en particular voy a escribir las ecuaciones aquí mismo, ¿ya? Porque ya está hecho el mono y para no repetirlo como está como en 3D, aunque en verdad es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a aprovechar que justo además están las flechitas puestas. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuáles son las fuerzas presentes sobre la esfera? Las fuerzas presentes, como siempre, obviamente aquí no la puse, siempre está presente la gravedad, ¿por cierto? Así que está presente la gravedad. Si yo tuviese que dibujar las fuerzas presentes, entonces obviamente la primera fuerza que no me puede faltar es esa fuerza que está aquí, que va a ser el peso, ¿cierto? ¿Cuál es la otra fuerza que está presente? Digo, pero obviamente, dado que la masita está conectada mediante una cuerda, entonces voy a tener una tensión. ¿Tengo más fuerzas? No, no tengo más fuerzas. ¿Sí? Entonces uno dice, pero profe, usted dijo recién que había una fuerza centrípeta. Sí, pero eso no es una nueva fuerza. ¿A qué me refiero? A que de estas fuerzas que yo tengo una en la tensión va en diagonal, el peso va acá en la vertical hacia abajo, ¿cierto? Si se fijan, ahora les pregunto, antes de mencionar de nuevo lo de las fuerzas centrípetas, ¿cuál es el sistema de referencia como que el que me conviene acá? Yo en algún minuto lo dije hace varias clases atrás, como que existen básicamente dos opciones, ¿cierto? Uno es que me dé un sistema de referencia así como chueco, ¿cierto? ¿Cierto? Que sería algo así, que diga para allá va X y para allá va Y, ¿cierto? Esa sería una opción. Y la otra opción es que me dé un sistema de referencia que sea así como que el horizontal y vertical, ¿cierto? Que sea así. X, Y. ¿Cuál de estos dos dirían ustedes que es el que más me acomoda? El que me facilita un poquito más las cosas. El segundo, donde va la El que, aceleración. el segundo, ¿cierto? El que está dibujado ahora. ¿Y por qué? Yo lo dije, creo que, no sé si te escuché bien, pero sirve o el que me acomoda más porque viene la pregunta ahora, ¿hacia dónde va la aceleración de esta partícula? Si yo tuviese que dibujar la aceleración de esta partícula, fíjense que me dicen, da vueltas con rapidez constante. ¿Eso qué me quiere decir? O sea, primero me estaban diciendo que la trayectoria que tiene es una circunferencia, un círculo, ¿cierto? Eso es lo que recorre. Entonces, sé que se mueve en un círculo, pero lo hace con rapidez constante. Si se mueve con rapidez constante, entonces me están diciendo automáticamente que su aceleración tangencial vale cero, porque su rapidez es constante. Eso lo voy a escribir acá igual. V constante implica automáticamente que su aceleración tangencial es igual a cero. ¿Sí? Pero aún así está acelerando. ¿Por qué está acelerando? Porque está teniendo un movimiento circunferencial. ¿Para dónde va la aceleración centrípeta? En esta foto, fíjense que en otra foto va a ir en distintos lados. Pues si yo me pregunto en distintas fotos, dependiendo el instante en que esté considerando, va a ir apuntando en distintos lados, ¿cierto? Si considero que la partícula está acá, el centro va a ir para allá, pues, ¿cierto? Ahí estaría su aceleración centrípeta. En la que está dibujada justamente aquí, la aceleración centrípeta apunta hacia allá, siempre hacia el centro, ¿cierto? Así que si en esta foto la aceleración centrípeta apunta para allá, y este es el consejo que, bueno, tal cual les mencioné recién, grábenselo, ojalá, el sistema de referencia que siempre le acomoda es uno donde la aceleración coincide con uno de los ejes. ¿Sí? Así que, dado que la aceleración va para allá, lo que me conviene es que me dé el sistema de referencia tal cual lo estoy dibujando ahora, ¿cierto? Uno que coincide, uno va, según este caso, según la vertical, y el otro justamente va a coincidir con el eje de, lo voy a hacer con otros colores mejor, con el eje de rojo, así.
¿cierto? Entonces, para decir, para allá va mi X y para allá va el eje Y. Así que tengo todo básicamente, porque tengo las fuerzas y nada más. Ahora la pregunta decía, pero ¿dónde está metida la fuerza centrípeta? Ya está metida de alguna forma, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál sería la fuerza centrípeta en este caso? Fíjense que aquí el peso va, va directamente según la vertical, así que no hay nada que hacer. Pero la tensión, esta tensión que está acá, tiene una componente que va según la horizontal y una componente según la vertical. La fuerza centrípeta acá, en este caso, va a ser justamente esta componente, porque va a ser la componente que va hacia el centro. Pero yo no la pongo aparte. O sea, no es que esté ahora, cuando esté mintiendo la parte de la dinámica del movimiento circular, como que esté sacando una fuerza que no habíamos visto. No, simplemente las fuerzas son las de toda la vida que dijimos, normales, roces, pesos, tensiones. Y creo que hasta ahora no hemos visto nada más, ¿cierto? Entonces, son el peso y en este caso la tensión, nada más. La fuerza centrípeta aquí va a ser la que va hacia el centro, que va a ser simplemente la componente de esta tensión que apunta hacia el centro. Eso es todo, pero no la considero como una nueva fuerza en mi diagrama de cuerpo libre. La diagrama de cuerpo libre son las fuerzas de toda la vida, así que aquí hay una cuerda, así que hay tensión y el peso, nada más. Entonces, escribamos ahora las ecuaciones de movimiento. Entonces, si escribo las ecuaciones de movimiento, digo sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Fíjense que acá tengo un ángulo teta que está acá, ¿cierto? Y por lo tanto, si ese es teta, entonces obviamente el ángulo teta es el que estoy acá, el que estoy dibujando ahora, ¿cierto? Así que lo voy a dibujar directamente. Aquí está el ángulo teta. ¿Sí? Si quieren voy a hacer el dibujo así rápidamente de nuevo, así como muy rapidito. Voy a tener que así como verlo quizás un poquito más limpio, y voy a tener que mis fuerzas, voy a hacerlas más gruesas acá con esa herramienta. Entonces tengo el peso que va para abajo, ¿cierto? El peso que va para abajo, y por otro lado tengo la tensión que va para allá. A la tensión, y me acaban de decir que el ángulo teta es ese que está acá. Y ese es el eje X, ese es el eje Y. Es el mismo mono, pero escrito así como más limpiecito, nomás a la derecha. Así que veamos qué es lo que tengo acá. ¿Cuáles son las fuerzas que van según la vertical? Por un lado tengo es la componente de la tensión que va para arriba. Fíjense que es el lado adyacente el que me importa, así que en este caso va a ser T por coseno de teta. Así que me va a quedar T coseno de teta menos mg igual a qué cosa. En la partícula, ¿se mueve o no a lo largo de esta dirección? No, porque está haciendo un cono justamente en la horizontal, ¿cierto? Se mueve así. Así que en este caso la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Qué pasa a lo largo del otro eje? A lo largo del otro eje voy a tener el peso, ya lo ocupé, ¿cierto? Ya lo va solo según la vertical, así que la única componente que tengo va a ser esta fuerza en la horizontal, que va a ser T por seno de teta. Tengo T seno de teta y nada más, por cierto, igual a qué cosa? A m por la aceleración centrípeta, ¿cierto? M por aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? Fíjense que me están diciendo que se mueve con velocidad v, que de hecho, por otro lado, es la pregunta. Así que la ocupo, entonces me va a quedar m por v cuadrado partido por el radio de giro. Mis v y r son bien parecidas, así que voy a escribir v cuadrado y el otro es r. ¿Sí? Entonces tengo aquí mis dos ecuaciones. Las voy a reescribir acá de seno teta. Entonces tengo esa ecuación por un lado y esta ecuación por el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, hasta acá o no? Si hay dudas, me van diciendo nomás. ¿No? ¿No hay dudas? Voy a reescribir mis ecuaciones. Profe, Sí, dígame. ¿por qué la aceleración centrípeta no puede ser cero? Porque se está moviendo. Pues espérate, dame un segundo. Deja terminar de escribir esto. Y esto tengo... no puede ser cero porque cada vez que tengo trayectorias circunferenciales, tengo aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta siempre existe cuando yo tengo trayectorias curvas. Si tengo una trayectoria curva cualquiera, ya sea abierta o una trayectoria curva que esté cerrada, como por ejemplo esta, entonces
siempre tengo aceleración centrípeta y se caracteriza por velocidad al cuadrado dividido el radio de giro. Esa, como que cada vez que tengo algo curvo, entonces tengo aceleración centrípeta automáticamente. Gracias, profe. Ya, entonces tengo esta, simplemente lo único que hice acá fue tirar el MG para otro lado y reescribir las ecuaciones. Así que son esas dos que están aquí. ¿Qué tengo aquí? Fíjense que tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, una forma de resolver esto. ¿Cuáles son mis incógnitas? T y B, ¿cierto? Eso es lo que quiero resolver. Aquí, muchas veces ya uno cuando tiene experiencia, uno podría decir, despejo T y lo reemplazo en la otra. Yo soy más flojo, simplemente divido las ecuaciones. Voy a dividirlas, ¿cierto? Las divido y me queda T seno de teta dividido en T coseno de teta. Va a quedar T seno de teta dividido en T coseno de teta igual a mb cuadrado partido el radio partido por mg. Así que fíjense que se va la tensión, se va la tensión, se va la masa, se va la masa, y me queda seno partido en coseno al lado izquierdo. ¿Cuánto es seno partido en coseno? Tangente. Tangente de teta es igual a b cuadrado dividido en g por r. Así que encontramos que la velocidad es simplemente g por r por tangente de teta. ¿Sí? Así que si yo conozco el radio de giro y conozco el ángulo, entonces sé automáticamente cuánto vale la velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Fíjense, otra Profe, cosa. Sí, dígame. mi única duda es siempre que digan aceleración cero, ¿va a ser que la aceleración tangencial es cero? Sí, aquí yo la sabía, aquí yo impuse el cero en esta ecuación. Aquí lo que tenía en general hubiese sido m por aceleración tangencial. Eso es lo que debería haber escrito. En este caso, dado que me dicen que se mueve con rapidez constante, eso implica, como dije acá, que la aceleración tangencial es cero, y por eso me eché este término. ¿Sí? Pero en un caso, por ejemplo, como les decía, en el caso del péndulo, el péndulo clásico, el péndulo que es este péndulo, ¿cierto? Ese péndulo, ahí la aceleración tangencial no es cero, así que, porque va a veces más rápido, más lento, más rápido, más lento, así que la aceleración tangencial es distinta de cero, y por lo tanto, no puedo imponer esto que puse acá. ¿Sí? Así que hay que tener ojo. A veces simplemente me queda m por aceleración tangencial. Y no hago mucho más que eso porque, como les dije, es medio complicado trabajar con esa ecuación porque implica una aceleración que depende de la otra. Como les dije, detalles prefiero omitirlos por ahora. ¿Sí? En general, la ecuación que ocupamos es la del otro eje. En general. ¿Sí? Entonces, si quiero hacer un poquito más de análisis ahora con esto, fíjense en lo siguiente. La función tangente de teta, la función tangente es una función creciente en el ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más grande el ángulo, la tangente también crece. Así que con eso, fíjense lo siguiente. Mientras más grande es el ángulo teta, más grande es la velocidad. ¿Eso le hace sentido a usted o no? Que mientras más grande es el ángulo, si está por acá girando, así como si hago un problema así bien exagerado, si está por acá girando, así, el ángulo aquí es muy grande, quiere decir que va muy rápido. Mientras que si el ángulo es chiquitito, eso me dice esta ecuación. Para ángulos chiquititos la velocidad es chica, para ángulos grandes la velocidad es grande. Si el ángulo es chiquitito, esto me dice que la velocidad es pequeña. Y eso tiene sentido, por cierto. Si uno juega así como, escucha, obviamente nunca tengo nada aquí, como les digo siempre, pero con un cable cualquiera, el cable del cargador, pues, ¿no? A veces sí funciona. Esto claramente no es una partícula ni nada, pero fíjense, si lo hago lento, encima está como curvo, pero si lo hago lento, se mueve poquito, pero si lo hago rápido, se empieza a levantar, ¿cierto? Si lo hago muy rápido, esto se levanta, ¿cierto? Muy rápido esto se levanta. Y es justamente lo que me está diciendo esto, porque eh, mientras más grande la velocidad, el ángulo es más grande. Si lo veo al revés, si me dieran la velocidad y me piden el ángulo, esta sería la ecuación, ¿cierto? O sea, para cada velocidad b tengo un ángulo dado.
Y eso entonces lo veo de acá, ¿por cierto? Mientras más rápido va la partícula, es como que estuviese haciendo un cono más abierto, mayor sería el ángulo, se tiende a levantar, ¿cierto? Eso es lo que uno observa, es lo que es como más o menos nos dice la intuición. ¿Sí? Así que eso. ¿Hay dudas del problema, no? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, ese se lo voy a dejar a ustedes. Ahí ustedes después ya ven el video, le sacarán una foto ahora, como quieran. Ese es un problema mucho más fácil, donde tienen que aplicar ahora fuerza de roce y movimiento circunferencial. Se los voy a dejar a ustedes porque les comento, bueno, para que sepan que sirve de algo, o espero que se crean que sirve de algo, la encuesta docente, le estuve echando una mirada y vi que tengo mis reparos. O sea, un comentario como negativo del, bueno, tanto mío o del curso, como quieran verlo, fue que algunos de ustedes consideran que hago problemas muy fáciles, o eso entendí, o no sé si muy fáciles, pero muy fáciles comparado con las pruebas. Ya, ahí tengo un par de comentarios. Yo no sé si son tan fáciles los problemas. Quizá uno cuando lo ve resuelto siempre encuentra los problemas fáciles. Así que eso es por un lado. Cuando el profe el que lo hace rápido, lo hace, sí, entendí todo. Y eso se lo he dicho un montón de veces. No es lo mismo que me vean a mí haciéndolo o que vean a Miguel haciéndolo en la ayudantía un problema, porque uno dice, ah, sí, el profe escribió 3 ecuaciones, la resolvió y en 10 minutos, de hecho me demoró más porque se lo estoy contando, porque si lo hiciera para mí me demoró menos, obvio. Y uno dice, ah, era súper fácil el problema. Y después cuando se enfrentan a un problema ustedes en una prueba, ven que no es nada tan así, ¿por cierto? Y eso se lo dije al comienzo. No es lo mismo ver a alguien resolviendo un problema que resolverlo uno mismo. Y uno tiende a asumir automáticamente de que, ah, porque lo estoy resolviendo yo, era mucho más difícil, la dificultad era mucho mayor. Y eso no necesariamente es cierto, es simplemente que quizás, bueno, es falta de práctica y que como les decía, uno realmente aprende las cuestiones cuando las hace. Y en este caso siempre he tratado de motivarlos de que busquen problemas. Yo les he dicho, más que busquen, saben los libros que ocupamos, saben que al final de los libros, de cada capítulo, hay un montón de problemas, de que a lo mejor pueden rehacer algún problema que yo o que hayan visto en la ayudantía y no tengan la solución o no la hayan visto todavía y lo tratan de resolver o busquen pruebas de años anteriores de que hemos hecho nosotros, no sé. Entonces, o sea, es importante que ustedes hagan problemas, ¿sí? Eso es fundamental. A mi impresión, yo siempre trato de hacer, a veces también les digo, este problema es difícil, si no lo entienden a la primera no es tan grave y para que lo revisen después, porque a veces hago problemas que son como conscientemente difíciles. Este problema es mucho más fácil, por ejemplo, el de acá. Pero no sé, voy a tomar nota, quizás voy a hacer problemas aún más difíciles de los que estaba haciendo, eh, para que no sientan que uno hasta en el colegio piensa lo mismo, dice, ah, me preguntaron una ecuación súper simple, después en la prueba me tiraron un corcho gigante donde que tenía que resolver y era muy difícil. Eso, o sea, por un lado quiero decir, practiquen, por otro lado quiero decir, no es lo mismo que me vean a mí hacer un problema a que lo hagan ustedes. Por eso es que siempre lo van a encontrar más fácil cuando yo lo hago. Y por último, ¿qué era lo último que quería decir? Que ustedes, a lo último, es que ustedes tienen que acostumbrarse también, chiquillos, a que uno les entrega como las herramientas yo les entrego los contenidos, les entregamos los contenidos, una pincelada donde más o menos cuáles son las técnicas que se ocupan para resolver los problemas, pero son ustedes también los que tienen que ir desarrollando estas cuestiones. O sea, no se pueden quedar solo con los problemas que vimos, sobre todo en física, porque quizás en los cursos de matemática es más como sistemático la resolución del problema, creo. De uno ve los problemas de, no sé, de logaritmos, de ecuaciones de cierto tipo, y sabe cómo sistemáticamente cómo lo resuelve porque uno dice, ah, cambian los números solamente. Aquí ustedes ven que son siempre situaciones, tratamos de hacerlas distintas, y eso es como para obligarlos a pensar. Uno de los objetivos de este curso es como forzarlos a que piensen, a que desarrollen este como pensamiento como racional de disectar un problema, de dividirlo en pequeñas cosas, partes y pasos fáciles,
para llegar a la solución final. O sea, eso es como uno de los objetivos, que ustedes como que desarrollen una maquinaria interna como para resolver, y para, de forma de ver las situaciones, de ver los problemas. Y eso toma tiempo, pero también, y también toma trabajo personal. Así que no esperen nunca, porque ya creo que se han dado cuenta de que los problemas sean muy parecidos a los que hicimos en clase, porque eso no va a ocurrir. O sea, eso es como, nosotros estamos conscientes de eso. No vamos a, si yo le hice este problema, después no le voy a cambiar. Como en matemática, a lo mejor ustedes le hacen un curso, sería un equivalente a que aquí diga 1 metro y después en el de la prueba le ponen 7 metros, no sé, o algo así. Estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero en esto como que somos a veces conscientes de que se enfrentan a situaciones distintas, ¿sí? Así que, pero obviamente también consciente que ya, tienen la herramienta, sí, ellos vieron acelerar, por ejemplo, si que les vamos a hacer un problema a la próxima parcial, no les vamos a sacar un problema así de alguna fuerza que ustedes nunca han visto, no, porque siempre es de materia que ya revisamos, o sea, no van a necesitar más allá que las 3 leyes de Newton y alguna cosa a lo mejor de cinemática que hayamos visto al comienzo, por decirles algo. Así que ustedes tienen la herramienta. O sea, quejarse de es que estaba muy difícil es como, no sé, no corresponde, creo, porque es la dificultad. Ustedes tienen que asumir de que el curso tiene cierta dificultad. Así es, eso es el curso, o sea, estamos conscientes de eso, siempre ha sido como una especie como de filtro, digo filtro no en el sentido negativo que queremos que todos los estudiantes malos se vayan, no, no se trata de eso, se trata de ponerle cierto nivel de exigencia, porque ustedes van a ser ingenieros después, pues no queremos regalar como los ramos de que decir, en la UH las cuestiones son se regalan los cursos o a los profes les exigen aprobación, no sé qué, porque si es que hay mucho rojo, entonces, no, eso nunca ha pasado y no va a pasar. Así que recuerden, y para terminar, lo último es que yo un par de veces no he contestado mails de alumnos que me han preguntado porque han estado muy encima, o yo también he estado con muchas cosas, pero si es que ustedes tienen problemas, así como que han estado avanzando, varios de ustedes me han escrito y les he respondido. Quizás hay un par que no alcancé a responder y ya venía a la prueba y no le respondí, pero en general sí lo hago. Si ustedes están haciendo problemas y se quedaron pegados, escríbanme, eso es lo que tienen que hacer. Dado que no tenemos la posibilidad de que me vayan a ir a la oficina en un semestre tradicional, eso es lo que tienen que hacer. O le escriben a Miguel, estoy seguro que Miguel igual les va a responder. Así que eso ya. En todo ese espíritu, entonces, ese problema se los dejo a ustedes porque es más fácil que lo normal, pero les voy a hacer este, que es el siguiente. Dice, 2 bolitas de masa M1 y M2. Este problema además lo hemos preguntado en pruebas, así que para que vean que es un problema problema de tipo control. Dice, 2 bolitas masa M1 y M2 están unidas por una cuerda ideal que pasa por un agujero en una mesa perfectamente pulida. Así que ahí hay un hoyito, donde estoy marcando ahora. Aquí hay un hoyito y la cuerda pasa por aquí, ¿cierto? Pasa por ahí abajo y aparece por acá. La bolita M1 se mueve encima de la mesa en una trayectoria circular de radio R, mientras que la otra bolita, M2, cuelga verticalmente sin moverse. ¿Sí? Esta no se mueve. Encuentra el tiempo que tarda la partícula M1 en completar una vuelta. ¿Sí? Primero, ¿todos entienden la situación o no? Así de lo que está ocurriendo. Esta está haciendo una trayectoria circunferencial y la de abajo está quieta. ¿Sí? Eso permite el hecho de que, ahora veamos así como antes de resolver el problema, como con las manos. Fíjense que aquí tengo esta y me dicen que está quieta. Eso quiere decir que así como así al tiro voy a tener el peso de esta para abajo y voy a tener la cuerda se mantiene tensa, ¿cierto? Así que tengo una tensión. Esa tensión que está por la parte de abajo de la cuerda es la misma tensión que es la tensión que está por arriba. De hecho, eso es lo que permite que el hecho de que esta esté siendo una trayectoria circunferencial y que por lo tanto mantenga la cuerda tensa, es lo que permite que esta partícula no sube ni baje. ¿Sí? O sea, otra forma de verlo, un segundito, otra forma de verlo es lo siguiente. Para que esta situación sea posible, M1 tiene que tener una velocidad muy puntual, una velocidad
exacta tal que M2 no se mueva. O dicho de otra forma, ¿qué pasaría? Me dirían usted, la situación fácil de imaginar es la siguiente. Si M1 se mueve muy lento, ¿qué pasaría si M1 se mueve muy lento? En la situación completa, ¿sería esto posible o no? Se cae M2. Exacto, ¿cierto? Si M1 se moviese muy lento, uno dice, la tensión no va a ser lo suficientemente grande para sostener el peso de M1, ¿cierto? Imagínense que alguien es como que le pegaron coleto a M1 y le están preguntando qué velocidad le tengo que dar a M1 para que esta situación sea posible. Si le doy una velocidad muy pequeñita, comparado con, ahora vamos a ver con qué cosas cuando lo resolvamos, pero si es pequeña, veamos después qué quiere decir pequeña con respecto a qué. Si es pequeña, lo que va a ocurrir es que la tensión va a ser muy pequeñita y de hecho lo más probable es que sea tan pequeña que uno dice finalmente M2 va a empezar a caer y esto ni siquiera va a ser posible, ni siquiera voy a poder hacer una trayectoria circunferencial y lo que va a ocurrir va a ser que se va a mover como una especie de espiral y va a llegar hasta el centro y ahí se acaba el problema, choca, ¿cierto? Hasta se corta la cuerda, ¿cierto? Por otro lado, si le pego así como un coleto y le doy una velocidad muy grande, ¿qué va a ocurrir? Si la velocidad es muy, muy grande, entonces quiere decir que la tensión también va a ser muy grande. Si la tensión es muy grande, ¿qué va a ocurrir entonces con M2? Si acá pienso en la fuerza, voy a tener el peso y la tensión. Si la tensión es muy grande, lo que va a ocurrir es que M2 va a tender a subir. Así que, recapitulando, tiene que haber una velocidad así exacta para que la partícula se mueva con un radio R y de esa forma tengo una tensión tal de que esta partícula, la de abajo, en la tensión se balancee con el peso y por lo tanto se cancelen y no se puedan mover ni para arriba ni para abajo. Sí, alguien, no sé quién, interrumpí y no lo dejé hablar. ¿Alguien me va a hacer un comentario o una pregunta? Sí, yo. ¿Por qué igual las tensiones? ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Esta es solo una cuerda. Es una sola cuerda que pasa por un hoyito. Así que como es una misma cuerda y es una cuerda ideal y todo, la tensión por un lado de la cuerda, como lo vimos hace un par de clases, cuando yo tengo una cuerda que están, por ejemplo, dos objetos que están conectados por una cuerda, y si todo esto se mueve, por ejemplo, por un lado, hay una tensión por un lado de la cuerda, así, tensión T, y la otra por el otro lado, la misma T. Cuando es un tramo de cuerda, es la misma tensión por un extremo y por el otro. ¿Sí? Así que por eso es que esa tensión T que está acá es la misma que la tensión T que está por este otro lado. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Ya, entonces hagamos los DSL de las partículas. Vamos a hacer el que es más fácil primero, el DSL de la partícula que está colgando. Ya, hagamos el DSL de la partícula 2. Entonces, si se fijan, acá tengo la partícula 2, aquí es súper fácil. ¿Por qué? Porque simplemente voy a tener el peso de la partícula y la tensión, ¿cierto? No tengo más. Así que voy a tener el peso, que es M2 por G, y voy a tener la tensión. ¿Sí? Y no tengo nada más. ¿Qué pasa ahora en este caso, para el de la partícula M1? Aquí, obviamente, si se fijan, la dinámica ocurre del plano, ¿no es cierto? En el plano es donde ocurren las cosas interesantes, porque aquí obviamente tengo una normal también, pero no pasa nada en la vertical para efectos de la partícula M1, no pasa nada muy interesante en la vertical, ¿por cierto? Así que, y como además sé que estoy describiendo movimiento circunferencial, lo que voy a hacer va a ser como tomar una foto del costado, del borde de la mesa, y hacer el diagrama de cuerpo libre, que ahí es donde pasan las cosas interesantes, ¿cierto? Entonces voy a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre de la partícula M1, ¿cierto? Entonces, si escribo ahora, digo, obviamente voy a tener igual el peso, aunque va a ser poco importante, voy a tener el peso de la partícula ahora M1, voy a tener una normal, que es la que le hace la mesa a la partícula, la normal, ¿y qué más tengo? Tengo que poner de que la masa esta M1 está conectada por una cuerda, ¿por cierto? Así que
tengo que poner simplemente la tensión que apunta hacia el centro. Y como estoy tomando como la foto del costado, entonces en este caso el centro quiere decir para allá. Me quedo chueco. Ya, tengo que hacer a mano. Ya. Y entonces voy a tener la tensión. ¿Sí? Y como le comentaba al compañero recién, esa T es la misma que la otra porque es la misma cuerda. Y es una cuerda ideal y todo eso. ¿Sí? Ya, pues entonces escribamos las ecuaciones de Newton para la primera, que es para esta, ¿Roce? ¿cierto? Que es la fácil. Sí, dígame. No sé si lo dijo, pero aquí no hay roce o no. No, no hay roce. No, no hay roce. Ya, pues entonces si escribimos o sea, las fuerzas para esto, aquí no hay mucho donde perderse porque esta me dicen que la partícula no se mueve, ¿cierto? Es sin moverse la otra, así que es simplemente sumatoria de fuerzas igual a 0 en este caso, y en este caso implica que la tensión vale justamente M2 por G. Así que de hecho, o sea, tiro cuánto va la tensión, ¿cierto? Así que es fácil. ¿Qué pasa para la otra? En este caso, para la partícula M1, entonces, sumatoria de fuerza en 1, entonces va a ser, aquí me falta otra cosa. Como siempre, definir el sistema de referencia. Como ya les dije, siempre el sistema de referencia que coincida con la aceleración. Así que, como la aceleración apunta en la horizontal hacia la izquierda, lo que me conviene es hacer esto, ¿cierto? Es decir, para allá mido el X, para allá mido el Y. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerza en Y, ¿qué es lo que me queda? En Y me queda la normal menos M1 por G igual a 0. Pero esa ecuación es 0 aporte. ¿Qué pasa en la horizontal? En la horizontal la única que tengo es la tensión y esto tiene que ser igual a M por aceleración centrípeta. ¿Cuánto es la aceleración centrípeta? Es M por la velocidad al cuadrado dividido por el radio de giro que me lo están dando. ¿Sí? Me están dando el radio de giro. Me dicen que se mueve con radio R. Así que eso es dato. Así que estoy casi listo porque simplemente pues, de la ecuación anterior tengo cuánto vale la tensión, así que la reemplazo. Reemplazando, lo voy a poner acá. Reemplazando, y voy a tener entonces que el lado izquierdo me va a quedar M2 por G es igual a, aquí me faltó una cosa, eso es M1 y M1, ¿cierto? Porque estoy escribiendo la segunda ley de Newton para la partícula M1. Así va a ser M1 por V al cuadrado dividido por el radio de giro. Así que eso es todo porque la pregunta, o sea, de aquí saco la velocidad, entonces la velocidad es igual a raíz de M2G por R dividido por M1. Eso me dio la velocidad de la partícula. Entonces, lo que calculé aquí recién, fíjense que no es la pregunta definitiva, me preguntan el tiempo que se demora en dar una vuelta. Entonces, lo que calculé recién es qué velocidad tiene que tener la partícula para que la situación anterior descrita sea posible. Y encontré que era esta. ¿Sí? Esta es la velocidad que debe tener. Depende de las masas y depende del radio de giro y de la gravedad, por supuesto. De hecho, no había más variables. Si uno lo piensa, el radio, M1, M2 y obviamente G. Así que así es como depende de esas cuatro cantidades. O sea, si tiene esta velocidad, entonces la partícula M2 no sube ni baja y la partícula M1 describe una trayectoria circunferencial de radio R. ¿Sí? Ya, pues. Ahora, si yo tengo la velocidad que tiene la partícula que está describiendo la trayectoria circunferencial, ¿cómo calculo el tiempo que se demora en dar una vuelta? Cinemática de movimiento circular. ¿A qué se llama? Así, por nombre. Con nombre. ¿Cómo se llama el tiempo que se demora una partícula en dar una vuelta en una vuelta? Periodo. El periodo, ¿cierto? Entonces, aquí nos están preguntando por el periodo. Eso es el periodo, ¿cierto? El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta en un movimiento circular cuando se mueve con velocidad constante.
con rapidez constante. ¿Cómo se calcula el periodo? Uno dice el periodo es distancia recorrida partido por la velocidad. ¿Cuánta es la distancia que recorre la partícula después de dar una vuelta completa? ¿Qué distancia recorre? Cuando da una vuelta completa, ¿cuál es la distancia recorrida? 2πr. 2pi por r, ¿cierto? Pucha, aquí le voy a poner t minúscula, pero recuerden que periodo es t mayúscula. ¿Por qué no le voy a poner t mayúscula? Porque t mayúscula acá arriba, para no que haya confusión con la anotación, era tensión. No hay nada que hacer porque los nombres no los pongo yo, pero siempre tensión ha sido t y periodo ha sido t. Así que le voy a poner t minúscula como excepción. El periodo entonces va a ser distancia recorrida, o sea, 2pi por r, dividido por la velocidad. Así que eso es todo. Simplemente me va a quedar 2πr por... Pucha, me va a quedar feo aquí. Lo voy a borrar aquí un poquito y lo voy a correr. Y eso es. Eso entonces, el tiempo que se demora la partícula M1 en dar una vuelta si es que todo lo anterior se cumple. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Se entendió o no se entendió? Profe, en ¿Sí? el ejercicio decía que no tenía roce. No, no lo decía, pero es que si no decía nada es porque no había. Es más fácil. Ah, Aquí en ya. ningún lado Es nos decía porque, nada de roce. Así que si no dicen nada, uno asume que no hay, por si acaso. pero no puede ser porque dice, es una mesa perfectamente pulida. Ah, sí. Entonces sí, ahí estaba, no me había fijado. Sí, pero en otros problemas, chicos, si no dice nada, uno asume que no hay, por si acaso. Gracias, gracias. Pero sí, pero ahí decía pulida, así que se asume entonces eso quiere decir que los coeficientes de roce eran 0. Así que no hay roce. ¿Sí? Ya, este problema se lo voy a hacer, pero se lo voy a hacer en el video. ¿Ya? Mejor. Profe, hay Y una también duda en el chat. hay una duda en el chat. ¿Por qué el periodo está dividido en B? No, el periodo no está dividido en B. El periodo siempre es T mayúscula. Aquí le puse T, como les dije, para no confundirnos con ese, ¿ya? Pero el periodo es distancia recorrida dividido en velocidad. Y la distancia recorrida, cuando yo hago un círculo de radio R, es el perímetro. Así que es 2pi por R, dividido por la velocidad. Así que por eso es que me queda 2pi por R, 2pi por R, y el dividido por B, lo que tengo que hacer es dar vuelta eso con eso, ¿cierto? Por eso es que al dividirlo por B se dan vuelta estas cosas, el M1 me queda arriba y todas estas otras cosas me quedan abajo. Eso es. Pero no es que el periodo no está dividido por la velocidad. ¿Sí? Ya, como les dije, este problema se lo voy a hacer en el videito que le voy a hacer, bueno, yo creo que lo voy a grabar hoy día, pero se lo voy a subir mañana seguramente, ¿ya? Que obviamente también, o sea, es parecido al otro, pero es más complicado conceptualmente también, ¿sí? Es de una partícula que se mueve en un cono. Entonces, la parte bonita, más que la primera parte, la parte bonita es la segunda parte, que dice, fíjense, dice, se lo leo rápido, dice, una partícula de masa m unida al vértice de un cono, aquí tal cual, se mueve una guardia ideal y gira con velocidad angular omega constante, sobre la superficie, aquí está girando sobre, ¿sí? Entonces la pregunta es, ya calcula la tensión, bla, 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 pero la pregunta es, calcula el valor máximo que puede tomar la velocidad angular sin que la partícula se despegue. Eso es lo bonito. Si uno se da cuenta, uno dice, si la partícula gira relativamente lento, va a estar todo el rato pegada al cono, ¿cierto? Uno lo que intuye, si la muevo lentito, va a estar todo el rato en contacto con el cono. Pero si después empiezo a aumentar poco a poco la velocidad, voy a llegar a un valor tal de que ya es imposible de que la partícula, como les dije hace un rato, cuando una partícula gira tan rápido como que tiende a levantarse,
¿cierto? Ese tendiera a levantarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que eventualmente, si es que esto girara muy rápido, entonces la partícula se va a levantar del cono y ya no va a estar en contacto con el cono. Entonces, justamente esa es la pregunta que me hacen en la parte B. Calcule el máximo valor que puede tomar omega sin que la partícula se despegue. ¿Sí? O sea, sobre ese valor quiere decir que la partícula ya no va a estar en contacto con el cono. ¿Sí? Ya, pero eso lo voy a hacer en el video. Y lo que quería terminar hoy día es con lo siguiente. Vamos a ver, recuerden como hasta ahora lo que habíamos visto en el curso en cuanto a las fuerzas como que uno se podía encontrar en distintas situaciones son el peso de toda la vida. Si es que tengo tensión, o sea, si es que tengo cuerdas en un problema, tengo tensiones. Si es que tengo objetos que están en contacto, tengo normales. Y que si además si las superficies son rugosas, tengo fuerza de roce o fricción, ¿cierto? Y eso nomás esencialmente fue lo que vimos. Pero existe también, y esas son en general, son puras fuerzas constantes. Me refiero a que no dependen de nada. La fuerza, la tensión es una constante. O sea, en general la situación que uno encuentra es que son constantes. El roce es, por decirles, mu por la normal, son constantes. En fin, mientras que existen otras situaciones donde, como por ejemplo para este caso llamada fuerza elástica, donde las fuerzas no son constantes. ¿A qué me refiero? La fuerza elástica, uno se encuentra fuerza elástica, se llaman fuerza elástica, aquellas fuerzas que uno modela típicamente por un resorte y una masita. O sea, cada vez que tengo un resorte conectado a una masita, entonces la fuerza que siente esta masa M, por ejemplo, que está acá, es lo que se llama una fuerza elástica. ¿Cuál es la característica de la fuerza elástica? Bueno, fue el famoso Sir, creo que se llama Robert Hooke, que era enemigo acérrimo de Newton, eran contemporáneos y se odiaban con toda su alma, quien estudió esta famosa ley. Lo que hizo fue como que jugar con resortes y medir las fuerzas que le ejercían el resorte a la masa, ¿sí? ¿Y qué es lo que observó? Entonces uno así a simple vista nomás, así como con las manos, puede entender lo siguiente. Supongamos que tengo un resorte, el cual está aquí en este punto fijo que está acá, miren la imagen de arriba nomás primero, y el cual yo estiro un poquito respecto a un largo propio. Entonces aquí ahí viene como la primera definición. Todos los resortes en la vida tienen lo que se llama un largo natural o un largo propio. ¿A qué me refiero? A que uno va a la ferretería, ¿cierto? Y hay resortes que son así chiquititos, hay los que tienen los juguetes, no sé, las pistolas el gatillo de las pistolas de juguete, las pistolas de agua, qué sé yo, tienen resortes chiquititos adentro, ¿cierto? Un auto tiene un resorte que son a veces mucho más gruesos, más largos, ¿cierto? Ahí dependiendo de las máquinas en las que yo esté pensando, tienen resorte. Aquí yo tengo una lámpara que tiene un resorte un poquito más largo. Todos tienen un largo natural. ¿A qué me refiero con ese largo natural? A que si yo dejo el resorte ahí, o sea, lo dejo así tal cual, entonces se queda con ese largo, ¿cierto? Porque uno sabe que un resorte uno lo puede comprimir o uno lo puede estirar. Pero si uno lo dejo ahí, entonces, si yo no le hago ninguna fuerza al resorte, entonces el resorte se queda en ese largo natural. Eso es lo que vamos a definir entonces por esta línea punteada. El largo natural vamos a asumir de que parta acá y el resorte, si yo no le hago nada, el resorte hubiese quedado hasta acá. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a definir mi sistema de referencia x igual 0. Y voy a decir los x los mido para la derecha positivo. Eso es lo que voy a estar definiendo en este primer módulo. ¿Sí? El largo natural está, voy a asumir que está ahí. Y en este caso, para las fotos que estoy mostrando acá, voy a estar estirando el resorte. ¿Sí? Entonces, si tengo eso, lo que hizo Robert Hooke fue lo siguiente. Empezó a jugar con distintos estiramientos del resorte. Dijo, ¿qué pasa si la partícula la pongo acá? Después, ¿qué pasa si la pongo acá? Después, acá y acá, qué sé yo. Voy estirando en distintas elongaciones del resorte. Y lo que encontró fue lo siguiente. Encontró de que el módulo de la fuerza que le hace el resorte a la masa está caracterizado por esta expresión. ¿Qué me dice esto? Me dice, el módulo de la fuerza es proporcional, es proporcional a el estiramiento. Fíjense que esto delta X, como está acá, es justamente me dice qué tan estirado o comprimido está el resorte. Este mismo experimento como de ir estirando el resorte, lo puedo hacer para el otro lado, comprimiendo el resorte. Ya sea si lo estiro o lo comprimo,
entonces la fuerza está descrita por esta expresión que está acá. Me dice, hay una relación lineal entre fuerza y desplazamiento. O sea, de hecho, de otra forma, aquí lo voy a poner en otro grafiquito mejor, en un gráfico. Lo que hizo Hooke fue decir, voy a mover esto mejor. Lo que hizo el famoso Hooke fue decir, lo que voy a graficar acá va a ser delta X. Delta X, recuerde que lo voy a escribir acá, quiere decir compresión, puede ser o compresión o estiramiento. Y eso obviamente está medido en metro o en centímetros, son unidades de longitud. Y aquí lo que voy a graficar va a ser la fuerza que obviamente se mide en Newton. ¿Qué fue lo que encontró Hooke? Fue que encontró de que había una relación lineal entre las dos cantidades. O sea, me dice, si es que el resorte no está estirado ni comprimido, la fuerza es cero. Si lo estiro un poquito más, entonces hay una fuerza. Si lo estiro aún más, hay más fuerza. Mientras más lo estiro, mayor es la fuerza. Y lo mismo ocurre para esto, sería delta X positivo, que quiere decir estiramiento. Si delta X negativo, o sea, este sector del gráfico, quiere decir compresión. Si yo comprimo el resorte a cierta distancia, entonces la fuerza es... de hecho, aquí hice un... Quizás o sea, no cometí un error, pero que como puse F, voy a hacer otra cosa. Pucha, es que no quiero confundirlo con los signos ahora. No, ya lo voy a hacer correcto mejor. Voy a hacer eso. Ya, ya sea, aquí lo voy a poner módulo, ¿ya? Para que no se... Ya sea si es compresión, así, así lo voy a poner. Ya sea o compresión o estiramiento. Y me dice que da lo mismo si estoy comprimiendo o estirando el resorte, entonces, pero mientras mayor es la compresión o mayor es el estiramiento, la fuerza del resorte es mayor. Y la parte bonita aquí es que esto es exactamente una línea recta. Esto podría haber sido otra curva, así, una cuestión así, o podría haber sido asá, de otra forma, una cuestión no lineal, pero es justamente algo lineal. La relación entre delta X y F es una relación lineal. O sea, de acá haciendo el experimento, Hooke concluyó de que F es proporcional a delta X. Entonces dijo, si hay proporcional, quiere decir que hay una constante de proporcionalidad que lo relaciona. Entonces dijo, a esa constante de proporcionalidad le voy a llamar K, que se llama constante elástica del resorte. Esto, este K que está acá, se llama constante elástica del resorte. Entonces tengo que los resortes se caracterizan por dos cantidades. Uno, como les dije recién, por lo llamado el largo natural, ¿cierto? Uno es el largo natural, el largo propio, el largo natural, ¿cierto? Y el largo que tendría el resorte si yo no le hago nada. Pero otra característica del resorte, que es quizás es la más importante, es la llamada constante elástica. ¿A qué me dice esto? Me indica qué tan duro o blando es un resorte. ¿Sí? Existen resortes, como ustedes saben, que pueden ser así muy blandengues, ¿cierto? De los juguetes, qué sé yo, y a veces, y me sirven que sean así blanditos, por la aplicación que quiero, pero otras veces necesito resortes que son bien rígidos, bien duros, los de los autos, por ejemplo, quizás algún amortiguador de una bicicleta, que quiero que tenga ciertas características, que no sea que yo ande a puros saltos en la bicicleta, sino que me amortigue, pero que no me lleve así como saltando, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que está caracterizado por esta constante elástica K. ¿Sí? De hecho, cuando uno va a un lugar especializado de resorte, a uno le pueden preguntar como que qué tan duro o blando, y uno debería saber entonces esta constante del resorte. Fíjense ahora lo siguiente, ¿qué unidades tendría esa constante K? Entonces, si veo en la expresión que tengo aquí abajito, entonces veo que F, ¿en qué se mide? En Newton. Delta X, ¿en qué se mide? En metros. Así que de esto, para que el lado izquierdo me dé en Newton, si esto se mide en metros, entonces las unidades de K, entonces aquí voy a poner unidades, entonces las unidades de K es
newton dividido por metro, de manera tal que cuando yo multiplique entonces K por esto que se mide típicamente en metros, entonces me dé que el lado izquierdo se mida en newtons. Por eso es que K se mide en newton partido en metro. Si yo ahora quiero les digo, por ejemplo, voy a en otra diapo mejor para que quede más limpio. Entonces, si yo les digo, así como ejemplo, si K vale, por decirle, 15 newton partido en metro, entonces eso quiere decir que, así que escrito en palabras, que debo ejercer una fuerza de 15 newton para estirar, escribí muy mal, para estirar, voy a terminar ya chiquillos con esto, o comprimir, da lo mismo, comprimir el resorte 1 metro. ¿Sí? Eso es lo que me dice así como con palabra eso. Por otro lado, ¿qué pasa si yo les digo que tengo un resorte que tiene una constante elástica de 5.000 newton partido en metro? Eso quiere decir que debo ejercer 15.000 newton, o dije 5.000, no sé qué número dije, 5.000 newton para estirar el resorte esa misma distancia. Y entonces eso me dice, mientras más grande es el K, más duro es el resorte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso que otra forma de verlo tiene que ver con la pendiente de esta recta, ¿cierto? La pendiente K es la pendiente, este valor de K es la pendiente de esta recta. Me dice si, por ejemplo, un resorte es muy duro, quiere decir que estoy por acá. Quiere decir que si yo muevo unos poquitos centímetros el resorte, me da una gran fuerza. Pero por otro lado, si estoy en un resorte así muy blandengue, algo que tiene una pendiente muy chica, quiere decir que para obtener la misma fuerza tengo que estirarlo caleta. ¿Sí? Entonces, K es una medida de qué tan duro o blando es el resorte. Eso todo está escrito acá, elegante nomás, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, una particularidad, sé que me quedan segundos hasta llegar a las 10:01, es que, y lo como complicado, por así decirlo, de esta famosa ley de Hooke, es que depende, la fuerza que siente la masa que está acá, depende de qué tan estirado o comprimido está el resorte. Así que mientras más estirado está el resorte, si está por acá el resorte, la fuerza es mucho mayor que si estuviese por acá nomás, por ejemplo. ¿Sí? Y por lo tanto, esta fuerza depende de la posición. Por eso es que es más complicada, y eso es lo que no lo vamos a ver en este curso, solo vemos en Física 2. El hecho de que la fuerza dependa de la posición y dependa linealmente de la posición, tal cual me muestran acá, es lo que me va a generar de que tenga oscilaciones. Uno sabe que los resortes, las masitas conectadas a un resorte, si yo lo suelto, va a tender a oscilar, ¿cierto? Eso tiene que ver con que la fuerza, en este caso, si yo lo estiro, la fuerza, el resorte quiere comprimirse, mientras que si yo el resorte lo tengo comprimido, el resorte quiere estirarse. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a generar esa fuerza como de restitución, es lo que me va a generar eventualmente las oscilaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, también voy a hacer un problemita en el video de esto, es cómo incorporar ahora esta famosa ley de Hooke en situaciones con resortes. ¿Sí? De cómo meto ahora, no me voy a meter con oscilaciones, pero sí para situaciones como estática, cómo tengo que introducir ahora cuando tengo, por ejemplo, qué pasa cuando tengo una masita colgando con un resorte. Si tengo una masa M y la conecto a cierto resorte, la pregunta es cuánto bajó el resorte, por ejemplo, cuánto se termina estirando hasta que quede ahí así como quietito. ¿Sí? Ese es un problema bien sencillo que se puede hacer con esto. ¿Sí? Así que eso, chiquillos, lo siento, igual me terminé pasando. No sé si hay preguntas de última hora o no. ¿Profe va a subir los dos videos hoy? Este y el de Sí, la voy a complementario. subir, o sea, tengo que subir en la clase hoy día y mañana subo como si fuese una clase aparte, voy a subir el video al canal de YouTube. Ya, ¿Sí? y hay un compañero que pregunta si va a subir las presentaciones. Sí, voy a tratar de ordenarla, chiquillo, porque me he dado cuenta que quedé como con diapositivas así como bien cruzadas, así como en el orden. Como que no sé si está tan ordenado este PDF que podría generar.
porque metí como cosas entre medio. No sé si lo pueda ordenar o que me acuerde bien en qué orden hice las cosas para ordenárselo. Si no, lo ordenan ustedes. No me acuerdo si es que quedó tan bien ordenado o no. Pero sí, sí lo puedo hacer, no tengo problema. Profe, esto último de entrar a la prueba, ¿cierto? Sí. Sí. Les confirmo hasta dónde entra, o sea, el viernes les puedo confirmar igual, pero sí, recuerden, siempre entra hasta la última, hasta la semana anterior, que sería esta. Ya, chiquillos, lo siento por el atraso. Profe, ¿cómo la prueba no era o sea, la parcial era el jueves el 14, ¿no? Sí, es 14, pues si el día es 7, en 7 días más es 14, así que es lunes. Ah, sí, pues, perdón. Ya, chao. Ya, chao, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos.